Emily Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ahora que estamos con la cabeza en su sitio, que nos ha costado un rato, Un poco. Si pones cabeza abajo, ¿qué le vamos a hacer? se me veía todo, ¿no? Sí, pues sí, casi todo como si estuvieras en las antípodas. Muy bien. Una vez superados los problemas técnicos, estamos con Emily Cortavitarte y vamos a hablar de lo que toca. En el día de ayer, CGT y otros sindicatos en otros lugares convocaron huelga general en todo el Estado. Los sindicatos que llaman en los medios de comunicación mayoritarios convocaban 2 horas de paro y tal. Y queríamos hablar de eso, de la huelga, pero no solo de los resultados, cómo ha ido, que sí que lo haremos, etcétera, sino el porqué de una huelga y por qué CGT se atreve a convocar una huelga general a nivel estatal y además por las noticias e informaciones que yo tengo de una manera un tanto precipitada, rápida y que había que hacerlo y que había que hacerlo ya y además de abajo arriba, es decir, había que hacer asambleas en los sindicatos tenían que decir que sí o que no, llevarlo a una plenaria y tomar la decisión. Es decir, no lo dice un señor o una ejecutiva. ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntanos el por qué y cómo ha sido. Bueno, el porqué es es la situación que- que seguimos viendo día a día en la Franja de Gaza, ¿no? Eh, y sobre todo que veíamos hace unos días, ¿no? Que ahora parece que estamos ante la ilusión esta del acuerdo de alto el fuego, del que hablaremos un poco después. Mm, Y es evidente que en el Estado español había un increciendo digamos, de rechazo que yo creo que ha existido siempre, prácticamente desde el primer momento, a esa intervención de Israel después lógicamente, de la barbaridad que hizo también Hamas hace ahora 2 años y pico, ¿no? Pero una vez condenada esa barbaridad, que yo creo que todo el mundo condenamos en su momento y seguimos condenando en la actualidad, ujú, digamos que la reacción de Israel fue una reacción que no responde ni tan solo a la ley del talión, ¿no? Que esa ley que tanto les gusta y que tanto y que tan clara tienen en sus libros sagrados, ¿no? Que en todo caso dice ojo por ojo, diente por diente. Es decir, mm. esto no era ojo por ojo, diente por diente, sino bueno, que ahora mismo estamos, eh, yo creo que en las contabilidades más esperanzadoras, hablando de sobre 70.000 víctimas, de las cuales la mayoría mujeres y niños y niñas, y que yo creo que van a ser muy superiores si en algún momento se permite que el desescombro se haga como se debe hacer y se puedan contabilizar realmente todas las víctimas, ¿no? La sociedad española, vamos a decirlo así, mm, ha ido rebotándose cada vez más contra esta situación. Ha habido un proceso que ha ido creciendo, que ha ido creciendo, eh, que ha motivado la creación también de asociaciones o de organizaciones, tanto de boicot a los productos israelíes como plataformas de apoyo al pueblo gazatí, etcétera, ¿no? Es decir, han sido meses y meses y meses de un trabajo continuado desde abajo que en los últimos tiempos podríamos decir que se ha materializado, por decirlo de alguna manera, pues en el tema de todo lo que pasó alrededor, el intento de boicot al equipo israelí en la vuelta ciclista, eh, la organización de las flotillas, bueno, la vuelta de las personas que participaron en las flotillas, que todavía indignó mucho más a la gente cuando explicaron El eh, trato recibido. el trato recibido, Mm, las manifestaciones del sábado 4
del presente mes, ¿no? Del mes de octubre. Es decir, todo eso era un increciendo que llevaba a que, para explicar la segunda parte de la pregunta o la primera, como quieras, es decir, ¿por qué CGT? Que es la parte que yo conozco más. Es decir, todo eso lleva a que determinadas federaciones sectoriales, ¿no? Por ejemplo, por lo que yo conozco, eh, la Federación de Enseñanza de Cataluña, que convocó huelga, uno de estos días del inicio de octubre, también a petición de las federaciones de estudiantes Mm. de Cataluña. Se iban tomando resoluciones de este tipo por parte de federaciones, tanto territoriales como federaciones sectoriales. Eh, en algunos casos, también en el caso de la CGT de Cataluña, pues se hizo una plenaria extraordinaria que también tomó esa decisión. Ese parecía que era un camino que iba creciendo cada vez más dentro de la organización. Entonces, a partir de ahí, ya se convocó una plenaria extraordinaria de ámbito estatal en la cual, pues, los sindicatos y las federaciones territoriales, a través de sus respectivas plenarias en los diferentes ámbitos, País Valencià, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, etcétera, pues iban tomando posiciones al respecto. Y eso culminó, pues si no recuerdo mal, el 7 o el 8 de este mes, es decir, con el margen suficiente para hacer la convocatoria de huelga y con un apoyo masivo a la posición, absolutamente masivo, especialmente de las confederaciones más grandes, con alguna discrepancia en algunas federaciones sectoriales y en algunas confederaciones más pequeñas, Mm. pero en general esta era la... Sí, dime. No, eso te iba a preguntar. Las discrepancias en esto de las convocatorias de huelga general normalmente surgen porque, desde mi punto de vista, o por lo que yo he escuchado, porque falta tiempo, a una Mm, huelga general es una cosa muy seria y hay que convocarla, yendo, haciendo asambleas en las fábricas, recorriendo el territorio, convenciendo a la gente para que pare, explicándolo mucho, ¿no? Y la gente pensaba que eso es insuficiente, pero de todas maneras, desde otro punto de vista, hemos visto que se han convocado huelgas generales, que a lo mejor también se podía cambiarle el nombre a veces por movilización general o algo así, y que también en los últimos tiempos las huelgas generales no son las de los años 80 o 90, ¿no? Que el trabajo era como era, grandes factorías, empresas importantes en los que el paro significaba pues el éxito o no de la huelga, ¿no? Eh, Esa discusión se ha dado, tiene algo de sentido lo que te estoy diciendo o no. sí, 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 yo creo que las discusiones van por ahí, ¿no? Mm. Pero es evidente que hay un factor determinante digamos, en los últimos, podríamos decir, eh, tranquilamente 10 años o una cosa por el estilo, ¿no? Mm. Y es que ahora mismo eh, el nivel de inseguridad en los trabajos es muy superior al de, pues imagínate cuando se convocó la huelga general del 92, Sí, etcétera, ¿no? Es decir, en aquella época, digamos que la clase trabajadora estaba de alguna manera más encauzada en grandes empresas o en grandes sectores, etcétera, y en estos momentos con lo que nos encontramos es bueno, pues con unos niveles muy altos de inseguridad y de volatilidad en el mundo del trabajo, ¿no? precariedad Precariedad, y- etcétera, ¿no? Entonces vale. eso significa eh, que si tú lo que quieres es llegar a una huelga general que permita que sectores no sé cómo decirlo, pero nos entendemos, no estructurados en el mundo del trabajo en la manera tradicional,
puedan salir, la única manera que tienen, en buena medida, es que una o varias organizaciones hagan una convocatoria de este tipo y, por tanto, puedan sentirse protegidas a la hora, Legalmente. sí, exactamente, legalmente, ¿no? Mm. Entonces, es evidente, a ver, es evidente eh, que, que se pueden hacer críticas del tipo que tú decías, ¿no? Es decir, que una huelga general es una cuestión que hay que preparar con tiempo, que hay que movilizar, etcétera. Y es evidente que los resultados de la huelga de ayer, sin duda, porcentualmente son superiores en sectores como la enseñanza, la administración y otras que no, quizás la industria tradicional y demás. Eso está claro. Es evidente que hemos sido sobrepasados por la gente joven en las calles y eso me parece fantástico. ¿Por qué lo Eh, dices? ¿En qué sentido? no, sobrepasados en número y tal, ¿no? Sí, Vamos, por lo que yo viví ayer en la en localidad Cataluña. exactamente, pero bueno, por lo que viví en Vilanova en primera persona, por lo que viví en Barcelona y por las imágenes que se han ido pasando a través de la organización de los diferentes territorios y tal. Y bueno, y por otras que he visto de Madrid, de Valencia, etcétera. Y claro, ¿cómo se convoca a esta gente? ¿Simplemente se la convoca a una manifestación? Bueno, esa no era la idea, ¿no? Yo creo que no era la idea de que simplemente se produjera una gran manifestación a la tarde en las grandes ciudades. Es decir, de alguna manera, y yo creo que fundamentalmente a partir de la flotilla, y quizás en buena medida también a partir de la indignación, pero de eso hablaremos después, que provoca ese llamado acuerdo de alto el fuego, en Mm, muchos casos acuerdo de paz, mm. pues llevaba a la necesidad de que había que demostrarlo de una manera que permitiera, pues eso, no solamente una manifestación en sábado por la tarde, no sé qué, sino algo que fuera más allá y que mostrara de alguna manera que pudiera canalizar esa indignación que había en una buena parte de la población y que no se hubieran sentido representados por simplemente unas concentraciones o unas manifestaciones de tarde en un fin de semana, que eso además ya lo habíamos hecho, porque lo habíamos hecho el día 4 de octubre, ¿no? Yo creo que todo eso, mmm, más que cuando se decide, se toman las decisiones, porque el problema de tomar las decisiones con tiempo y con es decir, trabajándolas desde abajo, es que lo has hecho mucho antes que el señor Trump aparezca y en todos los telediarios y diga no sé qué cosas, ¿no? Que Mm. para mí no cambia la situación, evidentemente, pero que yo creo que sí, que de alguna manera también nos ha afectado, ¿no? O sea, sobre todo nos ha afectado a nivel de lo que podríamos llamar el gran público o el público que está mucho más mediatizado por los grandes medios de comunicación y que le parece o que te decía a veces cuando en algún momento cuando repartías alguna hoja en estos días que se han hecho pues batidas en las estaciones de tren o de metro o tal, pero bueno, esto no está ya resuelto, oye, que es que dicen que esto ya está, pero bueno, yo creo que eso ha servido en una medida para gente, digamos, no, lo digo sin desprecio, no muy concienciada o no muy enterada de qué significa eso, simplemente que ve una serie de monigotes que se reúnen en un sitio, que ve que Mm. también va el señor Pedro Sánchez, etcétera, pues un poco ha frenado, ¿no? Ha frenado en buena medida. Si además a eso le sumamos que Comisiones UGT pues, ha hecho una convocatoria de 2 horas en cada turno y que sus declaraciones públicas eran bastante timoratas, ¿no? Bastante timoratas y que ni tan solo han asistido de manera masiva a las manifestaciones de la tarde y con ellos digamos, una buena parte de la clase política española que supuestamente está en contra del genocidio en Gaza,
pues bueno, pues eso ha retraído a una parte de la población, yo pienso una parte que podía haber estado ahí y que seguramente no ha estado por estas cosas, pero no obstante, yo creo que los resultados, bueno, desde mi punto de vista son satisfactorios, ¿no? Por lo que yo he visto, he presenciado, por las imágenes que he visto y demás. A pesar de que, evidentemente, ya ayer y seguramente que en el día de hoy continuarán, las televisiones se van a determinadas imágenes, ¿no? Es decir, tirar cosas contra un Burger King, es decir, contra aquellas empresas que tienen capital y que está, bueno, capital que está ligado a los gerifaltes y al Estado israelí. Mm. O, por ejemplo, que sea más extraño, en el caso de Cataluña pasado, que sea más extraña la intervención de los Mossos de Escuadra porque la gente intentaba impedir la salida del equipo de baloncesto del Hapoel, es que no cortar una autopista, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Es decir, que se han podido hacer actuaciones en grandes estaciones de tren, en aeropuertos, en demás. Es decir, había un poco esa idea también, esa idea en plan positivo y, digamos, en plan pacífico, de paremos un poco todo esto, es decir, que se vea eh, que lo que está pasando en Gaza es una cosa muy seria, que estamos asistiendo al genocidio más importante del siglo XXI, evidentemente hasta ahora, Mm. desde luego, y solamente comparable con otros genocidios históricos, ¿no? Y yo creo que lo que CGT y otros sindicatos alternativos, y también en el País Vasco ELA y LAB, etcétera, han tratado de hacer, o hemos tratado de hacer, si se permite, si me permite la licencia, es dar esa posibilidad, ¿no? Es decir, llega un momento en que la gente o una parte muy importante de la población necesita tener ese respaldo, al menos para que si le pasa algo en su lugar de trabajo pueda defenderse, ¿no? Vale, Que de otra manera hubiera sido realmente, realmente mucho más complicado. Entonces, sí que es verdad que no responde en algunas cosas a un proceso tradicional de huelga, pero sí que es verdad bueno, pues que se han hecho lo que se hace en muchas otras huelgas, que es concienciación, carteles, pasquines, piqueteo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que esa era de alguna manera la intencionalidad. vale. Y, ¿Y sí. ahora qué? Se ha hecho la huelga, las valoraciones obviamente serán satisfactorias por parte de la organización, en este caso CGT y otras que han convocado. También ha estado, yo he visto por lo menos la pancarta aquí, la CNT, la COS y otras organizaciones que ya no son Mm, sindicales, sino de solidaridad con Palestina, que son un poco las que han empujado o los que han pedido hace falta que convoquéis, hay que hacerlo, mm. etcétera. Ahora, ¿qué? ¿Qué va a seguir? ¿Esto es un punto aparte, un punto seguido? ¿Esto da más ganas? ¿O también vamos a decir, bueno, hemos llegado al punto máximo, ya no podemos escalar más? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay que seguir o qué? Sí, antes de contestarte quería entrar En- no, solamente en tres cuestiones que me parecen muy, bueno, son anécdotas de la huelga, pero que me parecen muy interesantes, ¿no? vale, a ver, Una de ellas es la suspensión del Rey León en Madrid, de la obra de teatro. a ver, a ver. La suspensión de la obra de teatro El Rey León en Madrid, que yo creo Mm. que es significativo. Otra es el parón en Canal Sur durante 3 horas. Sí, Canal Sur en Andalucía. Canal Sur en Andalucía, que, bueno, que parecía como imposible, ¿no? Y, y otro elemento para mí, súper súper gracioso y súper interesante, y que yo creo que la CGT nunca hubiera imaginado que eso le podía pasar, es
bueno, un artículo el día anterior a la huelga en el Marca, en el tiramillas del Marca, reproduciendo los argumentos de CGT, ¿no? Ya es, bueno, pues ya que un periódico deportivo lance una cosa así, pues yo no sé qué le va a pasar o qué le ha pasado ¿Eh? ya. Esos no son del Real Madrid, los del Marca. Bueno, no tiene que ver que sean del Real Madrid o no, Sí, no sino lo sabía. simplemente que son un diario deportivo Sí, y sí, que sí, normalmente entiendo. en esa sección del tiramillas suelen poner cosas de amoríos y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, como Vale. tres elementos así un poco cachondos. Yo también vi en la noche anterior a la huelga, en el programa 24 horas, lo vi solo una vez, estaba esperando Ujú. que saliera más para fotografiarlo, porque no me lo podía creer, que decía la, la programación de Radio y Televisión Española puede verse alterada por la huelga convocada, y ahí está un poco el error, por comisiones UGT y CGT. Sí, sí. Bueno, me metían a todos en el mismo paquete cuando unos convocaban huelga y los otros convocaban Ujú. paros de 2 horas, pero en fin, un rótulo negro pasando por la pantalla en un programa, concretamente en la noche en 24 horas, pues digo, joder, a ver si vuelve a salir y le hago una foto, porque esto es noticia. Solo os pasó un Bueno, ratito, aquí pero está. Sí, yo creo que ha habido a nivel, o sea, las huelgas no se hacen para eso, mediático, no sí. se hacen para eso, ¿no? Pero a nivel mediático ha habido cosas significativas como algunas de las que te he explicado, por ejemplo, esta mañana, perdón, ayer por la mañana en el desayuno, el programa que hace Gemma Nierga en la 2, en la 2 Desconectando para Cataluña, eh, entrevistó al secretario general de la UGT de Cataluña y le plantó la pregunta, pero ustedes por qué no se han añadido a la huelga de 24 horas de la CGT, ¿no? Y dices, bueno, pues, pues ¿Qué genial, dijo? ¿no? Bueno, ¿qué dijo él? Pues que ellos estaban en un proceso que iba avanzando, que ya habían Bueno, estado en la convocatoria del 4, bueno, que no sé, que prácticamente chutó para fuera del campo, vamos. sí, sí, casi Tiró el balón, no te se tiró le el vio. balón. No, pero que estábamos viendo aquello mientras que desayunábamos para ir a los primeros piquetes y estábamos viendo que por un lado TV3 estaba adjudicando la huelga de 24 horas a la intersindical, como no, y a la CGT, y en cambio Gemma Nierga pues se la adjudicó a la CGT y le dijo al de la UGT, pero bueno, pero cómo no ¿Vosotros qué? estáis ahí en esa convocatoria. Bueno, Bien, vamos vamos a la allá un pregunta. poco. ¿Ahora qué Sí, tenemos que hacer? sí. Porque Ujú. nos vamos a convocar una huelga general cada semana, ¿no? No, es evidente, ¿no? Es Ujú. evidente que ese no parece que deba ser el proceso, aunque mm, vamos a ver. Entonces, ¿de qué depende? Yo creo que este increciendo que te he explicado antes, que va de los centenares de movilizaciones anteriores, las dos flotillas que probablemente serán más, Mm. el Lo tema de de la la vuelta vuelta, ciclista la también vuelta tuvo. ciclista, ahora mismo hay cuatro equipos de baloncesto israelíes jugando en España bueno, pues que prácticamente están teniendo que jugar a puerta cerrada. Sí. Eh, eh, la manifestación del 4 de octubre, la huelga general del 15. Yo creo que, bueno, y vamos a extenderlo, lo que ha pasado en Italia, lo que ha pasado en Francia, etcétera, ¿no? Yo creo que dan una muestra de lo que son eso que los políticos llaman la sociedad civil y tal, por lo menos en Europa, bueno, que hace, que opino, ¿no? Que también ha tenido bastante que ver en ese alto el fuego y opino que tiene que ver, que puede tener que ver en la posición que Europa mantenga con respecto a lo que se puede desarrollar en los próximos meses en Gaza, ¿no? Evidentemente queda mucho trecho. Si quieres, si te apetece, entramos ahora un poquito yo creo que seguramente que nuestras oyentes y nuestros oyentes no tienen ningún tipo de confusión, pero por si alguien hubiera llegado tarde o no hubiera escuchado otras cosas, yo creo que sería que es importante señalar eso, ¿no?
que ante lo que estamos es ante un alto el fuego negociado entre Netanyahu y Trump, es decir, entre la administración israelí y la administración estadounidense, eh, que tiene unos componentes que los primeros ya se están dando, que es la devolución de rehenes vivos o muertos por un lado y la devolución de presos por el otro, que Israel sigue bombardeando y sigue Y matando, sigue matando gente el y día sigue sí, inmediato a la sí, firma sí, ya. sí, 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 y con explicaciones del tipo, bueno, pues eso, gente que se estaba intentando Acercar. pensar, sí, sí, que se están acercando demasiado a nosotros. Claro, hay que pensar que esas son las cosas que no se han querido explicar. Hay que pensar que el ejército israelí se ha retirado, pero que en esa retirada sigue ocupando un 57% de Gaza. ¿Eh? Es Mm. decir, que sigue ocupando más de la mitad de Gaza. ¿Vale? Por tanto, la gente ha confiado, gazatíes han confiado en que podían volver a sus lugares de origen, han querido ver cómo ha quedado aquello, porque evidentemente ellos no pueden ver la tele igual que nosotros, aunque nosotros tampoco hemos podido ver en los últimos meses todos los ataques, ni mucho menos, y al volver pues se han encontrado pues que el ejército está allí y el ejército pues ha decidido que, que se los pelaba, ¿no? Hay otro apartado que sabéis que es al menos así se ha publicado, que es el de los camiones, los 600 camiones al día de ayuda humanitaria, que ya Israel ya los está fraccionando, ¿no? Sí, Diciendo, no, pues es que si no cumples con esto y tal. Bueno, claro, jamás tiene un problema con los rehenes muertos, ¿no? Y tiene un problema que no necesariamente, no estoy justificando pues, jamás, sino que no necesariamente le resulta tan fácil encontrarlos, entre otras cosas porque probablemente estén debajo de espacios que han sido bombardeados por Israel y que mm, probablemente han muerto a causa de eso, ¿no? Digo probablemente, quizás otros o otras por otros motivos. Entonces, bueno, ya estamos con el gobierno de Israel metiendo prisa, poniendo tal. Y luego, imaginemos que todo eso funciona. Vamos a imaginar que yo lo dudo, sinceramente lo dudo. Pero imaginemos, es decir, ¿cuál es la expectativa posteriori? ¿No? La expectativa posteriori es una junta de paz ¿eh? Dirigida por el señor Trump, que llevaría como personaje fundamental a Tony Blair, lo cual nos encontraríamos en una especie de anacronismo total, porque hay que pensar, por si la gente no lo recuerda, que hace aproximadamente 70, 80 años Gran Bretaña controlaba la zona palestina, era un protectorado, y ahora resulta que un ex primer ministro de Gran Bretaña va a volver a tener un protectorado en Gaza, donde se crearía una especie de gobierno, vamos a llamarle así, o de asesoramiento de personas técnicas que plantearían un plan de desarrollo para Gaza, ¿no? Todo eso es es decir, es tan etéreo. sí. eh, ¿eh? Y claro, ¿nos tenemos que contentar con eso? Pues evidentemente no, ¿no? Habrá que dejar, lógicamente, como se ha dejado hasta ahora, que sean las y los gazatíes los que decidan los que decidan en la medida de lo posible su futuro, pero evidentemente está claro, es decir, que jamás no ha estado en la negociación, sino hasta la parte final, cuando le han dicho esto es lo que hay, lentejas, ¿qué tal? ¿Cómo las quieres? ¿Le vas a echar algo, vinagre encima o lo que quieras? Pero tampoco se ha intentado buscar eh, personalidades de la sociedad gazatí que pudieran cumplir este papel, ¿no? Evidentemente nos encontramos ante una situación de protectorado, es una situación absolutamente anómala en esta etapa del siglo XXI, volvemos al colonialismo, no existe una retirada real de Israel, qué va a pasar con los colonos que se han instalado durante este tiempo, es decir, que han ido avanzando detrás del ejército israelí y han ido ocupando territorios, qué va a pasar con ellos, cómo se llega a la normalidad
entre comillas, democrática en Gaza, es decir, en qué momento esa junta de paz va a decidir que los gazatíes ya son y las gazatíes ya son mayores y que pueden volver a votar y que pueden escoger su propio gobierno. Todas esas son incógnitas brutales que están ahí detrás. Y por último, evidentemente, aquí hay un tema de justicia y de reparación. Es decir, eh, eh, a veces cuando leo determinadas cosas, ¿no? A través de medios internacionales y tal, que dicen, bueno, pero entonces los miembros de Hamas que renuncien a las armas y que tal no van a ser perseguidos y tal, me suena mucho a que hay un intento de amnistía general, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Es una amnistía general que igual afectará a determinada gente de Hamas. No, no, no vamos a perseguir a esta gente de Hamas y por tanto, pues no vamos a perseguir a Netanyahu, a sus jefes militares, etcétera. Es decir, toda una serie de cosas que lógicamente van a colisionar, van a entrar en un problema pues con la Corte Internacional y con todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿eso quiere decir que ya hemos parado? No, yo creo que hay que seguir muy alerta, que esta misma gente eh, que hemos movido todo esto, tenemos que estar muy alerta pues, para que no pasen esas cosas que no queremos que pasen. Es decir, para que ahora los 600 camiones no se conviertan en 300 o en 200 si me da la gana, o no pasan los viernes porque es festivo para nosotros o tal o, es decir, todo este tema con respecto a eso, a cómo va a funcionar esta ciudad, qué parte te vas a quedar para hacer el resort, es decir, todo este tipo de cosas que ahora mismo son tremendamente oscuras porque no estamos ante un documento que sea claro. ¿Eh? Es un documento muy ligero, muy vacío. Evidentemente, la sociedad gazatí necesitaba un alto el fuego, eso es evidente. Es la única parte positiva que le podemos ver al acuerdo, ¿no? Necesitaba un alto el fuego y necesitaba la entrada de alimentación y demás. Van a entrar elementos sanitarios, van a poder recuperar a sus médicos que a los que no han matado los tienen prisioneros. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo eso, ¿no? Porque a lo mejor hay que seguir, hay que seguir presionando. ¿Eh? Ujú. Esa es un poco la situación. Es decir, la lucha continúa y que... Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Vale. Y la lucha, digamos, desde un punto de vista, yo ya sé que eso es más complicado para, para, bueno, para más población, pero evidentemente esto debería tener un objetivo que es acabar con la partición de los estados, tal y como se quedó en su momento, los dos estados, etcétera, sus propias reglas, sus propios y un acuerdo de paz en el cual pueda ser realmente un acuerdo de paz entre Palestina e Israel, ¿no? Ujú. Muy bien, Emily, lo vamos a dejar aquí porque reflexionar sobre esto nos va a quedar tiempo. Lo Sí, haremos más veces según se vayan desarrollando también los acontecimientos. uh-huh. Y paramos aquí, ponemos un poco de música y cambiamos de tema, ¿vale? De acuerdo. Continuamos con Emily Cortavitarte, estamos en Radio Clara. Esto se llama Es lo que hay. Y ahora te tocaría hablar de la gira. Sabéis que Emily ha estado, bueno, sabéis o debíais de saber, al menos aquí lo hemos contado en varias ocasiones, que no sé cómo definir tu papel en el libro, si de coordinación, de... Bueno, ahora lo dices tú, para yo no decir tonterías. La gira se refiere a la presentación del libro Juan Peiró, mi padre, que es un libro escrito por su hijo se llama José, José Peiro, sí. José Peiró. Juan Peiró, para la gente que no sepa, yo voy a decir lo más sencillo, un militante de CNT,
de hace muchos años para mucha gente, fue ministro de Industria durante la Guerra Civil, fue secretario general de la CNT en algún momento, estuvo en Sí. el exilio, fue fusilado en Paterna por... Lo vas a contar tú. Bueno, el caso es que has estado también aquí en Valencia. Yo lo pude escuchar por Radio Clara porque estaba un tanto lejos de esta ciudad. Pude escuchar la entrevista, ver las fotografías, ver lo que habíais hecho, pero habéis estado en más sitios. Y bueno, cuéntanos cómo ha ido esa gira. Primero, ¿cuál ha sido realmente tu papel? Tú eres, para la gente que no lo sepa, eres profesor de historia, eres historiador, has trabajado en muchos temas parecidos o similares a este, o no similares. Eres presidente de la Fundación Salvador Seguí, para la gente que no lo sepa. Es decir, que Emili Corda no es uno cualquiera. Que Bueno, dirían que era aquello. Bueno, bueno, eres uno cualquiera, pero eso es eres uno Emili cualquiera. Corta todo eso que hemos dicho. Pero ¿cuál ha sido tu papel en este libro? ¿En qué ha consistido? Para que la gente sepa, Yo, bueno, ¿y qué pinta ahí Emili Corta? Si lo ha escrito sí. otro, trata de otro, ¿tú qué has hecho? Bueno, en primer lugar, la nieta de Peró y hija de José, Sí, Amapola, que Amapola que ha estado por aquí, sí. efectivamente, que ha estado, por eso es la gira. La gira, Eh, vale. eh, llevaba un tiempo intentando culminar el trabajo de su padre, ¿no? Es decir, José Peiró dedicó buena parte de de su vida, ya en una edad bastante madura y sobre todo después de la jubilación, a escribir este libro, ¿no? En su momento, en el año 79, se le publicó un librito más pequeño que ahora mismo está descatalogado, donde iban las cuestiones, digamos, más políticos-sindicales de alguna manera, pero él quería hacer un libro más al estilo de una biografía más amplia, donde hubiera más aspectos también más humanos, más biográficos de la familia, etcétera, y más extensos en cuanto a otros capítulos, ¿eh? No solamente la parte, vamos a decir, sindical, que es muy importante, sino, por ejemplo, pues eso, el tema del gobierno, el gobierno de los trabajadores en la Segunda República, las relaciones de España con Rusia en ese momento, las actuaciones del Partido Comunista, el exterminio del PON, el exilio, etcétera, ¿no? Y todo eso le había quedado, todo eso escrito a máquina, le había quedado una cosa inmensa de mil y pico páginas. ¿Eh? Eso en su momento, A José, al hijo de... A José, sí, al Sí, hijo. sí. En su momento alguien le dijo, eso no se puede publicar y entonces el propio José empezó un trabajo de reelaboración para dejar eso en 600 o 500 y pico, que son las que hemos publicado ahora. Y bueno, y eso había quedado ahí pues en un cajón en su Cajón. casa, su hija, y nosotros teníamos, en la fundación teníamos una copia que había traído precisamente Rafa Maestre, que se había entrevistado con él de la Fundación Salvador Seguí de Valencia. Rafa Maestre tenía una copia y nosotros en Barcelona teníamos otra y no sé si Madrid tenía otra, no lo he preguntado, ¿no? La fundación. Bueno, de vez en cuando movíamos cajones y eso aparecía, ¿no? ¿Y qué hacemos con esto? Porque, claro, ponerte ahora a picar eso, la familia, nos van a dar permiso o no. Y a todo eso pues se produjo una conjunción de astros, por decirlo de alguna manera, y hace aproximadamente 2 años Amapola, después de llamar a diversas puertas, se acercó a nosotros y en concreto a mí en primera instancia, en segunda instancia Carlos Ramos de Madrid, estuvieron haciendo un viaje por Madrid y habló con Carlos Ramos y entonces yo le dije, bueno, de todas maneras esto es mucha tela, hay que volverlo a picar. Bueno, pues va a aumentar el precio del libro porque tenemos que poner a alguien a picar. Nosotros tenemos que ¿Qué hacer algo, significa picar? Para... volverlo a escribir en un ordenador, ¿no? Para que de ahí Vale, se pueda llevar a una imprenta, ¿no? Porque claro. tal y como estaba no se podía imprimir.
Vale. Y bueno, entonces ella dice, bueno, yo tengo que buscar por casa porque a lo mejor hay un disquete y tal. Y al cabo de un tiempo me dice, he descubierto el disquete. Pero claro, un disquete, ¿os acordáis de aquellos Sí, disquetes cuadrados que había en los ordenadores antiguos? Claro, yo le digo, bueno, ese disquete tampoco es utilizable ahora mismo. Bueno, total, ella consiguió que un cumpleaños, su cumpleaños le regalaran un transformador, por decirlo de alguna manera, de disquete a que se pudiera pasar a un pendrive, ¿no? Y hace ya un año aproximadamente teníamos un pendrive. Bueno, pues con el pendrive nos repartimos entre gente de la fundación el texto para volverlo a leer. Entonces valoramos una serie de cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, pues que necesitaba una corrección de estilo, eh, que quizás necesitaba notas de la edición y tal. Bueno, se hizo la corrección de estilo con una correctora valenciana, por cierto, y una vez que tuvimos ese texto, todo eso en contacto con Amapola, pues entramos ya a hacer la segunda o tercera lectura y a corregir, sobre todo a poner notas del editor, ¿no? Os explico por qué notas del editor, para que lo entendáis y si compráis el libro lo veréis. Porque evidentemente le escribían él José no quiso volver del exilio hasta la muerte de Franco, por tanto, él tenía un castellano muy anclado en el 39, ¿eh? Y una serie de imágenes también bastante ancladas en esa época, ¿no? Y por poner un ejemplo, pues había referencias a personajes de Zarzuela, ¿no? De la Zarzuela. Evidentemente ahora la mayoría de la gente no tiene ni puñetera idea de los personajes de la Zarzuela o determinadas expresiones que ahora mismo ya no se utilizan en castellano, ¿no? Entonces era, o decapamos todo esto, con lo cual tampoco tenía sentido, o nos metemos en esto y hacemos notas del editor, lo que se llaman notas del editor, esas notillas abajo, en la sí. cual vamos a estudiar. Y luego, bueno, la otra cosa que hicimos también era limpiar, porque en algún caso, muy pocos, la verdad es que él era un texto muy pulido, había una repetición. Había una repetición de una conversación que aparecía en dos capítulos diferentes y precisamente fue Rafa Maestre el que se dio cuenta y me lo comentó. Bueno, entonces mi papel ha sido coordinar este trabajo, digamos, este trabajo antes de editarlo, estar en contacto con Amapola para que además nos pasara algunas fotografías para colocar en el libro, una carta personal de Peiró para que la gente también pues viera una carta suya, es decir, su escritura, lo que decía en ese momento, ¿no? Ya una vez detenido y demás, y hacer una introducción en el libro. Y el prólogo lo hacía Amapola y el libro pues es de José, pero José había muerto en el 2005, él murió en el 2005 y quiso que le incineraran y que le trajeran a Mataró y le enterraran junto a su padre y su madre, ¿no? Que están en el cementerio de Mataró. Entonces, ¿Y por bueno, qué pues está en Mataró? Porque alguna gente puede decir, ¿por qué está en Mataró si lo fusilaron en Paterna y tal? él es, no, a ver, Aunque tú lo has contado varias veces ya sí, y la verdad. sí. Vale, Joan, vamos al abuelo vale, para no vale. hacernos. El abuelo lo fusilan en Paterna y está en Paterna y está en un nicho del cementerio de Paterna. Lo fusilan fuera del cementerio, en el muro En el aquel paredón, sí, del campo de tiro, ¿eh? sí. Y está en el cementerio de Paterna porque, bueno, me explicaron, además en este viaje fue una de las cosas que aprendí, eh, que, que, por cierto había un enterrador que ahora creo que tiene un monumento o que le han hecho un monolito o alguna cosa en el cementerio de Paterna por lo bien que se comportó, ¿no? Porque normalmente los cadáveres quedaban bastante desfigurados por el tiro de gracia y otras cosas. A seguir fue fácil encontrarle porque él salió en pijama y dijo que no hacía falta vestirse para ir a morir, que le mataran así, que estaba más cómodo en el pijama. Pero este enterrador precisamente recogía algún objeto de las personas fusiladas impunemente y con juicios que no se pueden llamar así, y los guardaba en unas botellitas para si luego los familiares querían recuperarlos, saber pues este era mi padre o este era
mi marido, este era mi hermano o lo que fuere, ¿no? Y en el caso de Peiró, él ayudó a encontrarlo al poco rato, hacia el anochecer y del día que le fusilaron. Entonces, bueno, le limpiaron el rostro como pudieron y una familia cercana y familia cenetista lo metió en un nicho que tenía en el cementerio de Paterna. Entonces estuvo allí hasta que en el año 89, después de varias gestiones de sus familiares, se consiguió llevar de Paterna a Mataró, que era donde estaba su mujer y donde él había vivido los últimos años. Él vivió en Barcelona, en Badalona, nuevamente en Barcelona y después en Mataró, ¿no? Y, y entonces, bueno, en ese acto de llevarle a coincidir, yo coincidí con su hijo, que en ese momento nadie, yo no imaginé que muchos años después yo iba a estar editando, ¿no? Como responsable de la fundación el libro que él, en ese momento casi seguro que ya estaba escribiendo, fíjate tú, pero nos encontramos en ese acto porque fue uno de mis primeros actos como secretario general de la CNT renovada CGT, ya en ese momento, ya en ese julio, 24 de julio de 1989. ¿No? Y, y, también estaba luego hablando, porque el viaje da para, este viaje de 4 días ha dado para mucho, pues también estaba Amapola, que no recuerdo haberla saludado, pero que seguramente que nos saludamos, ¿no? Y demás. Entonces, a lo que vamos, su padre y su madre ya estaban juntos. Sí recuerdo que José no, había una serie de intervenciones y José no pudo decir nada más que mamá o madre, ya lo tienes aquí, hemos cumplido con lo que tú querías, es decir, hemos traído ya su cadáver para que esté contigo. Su mujer murió 4 o 5 años después del fusilamiento de Peiró. Y entonces él, que en su momento se negó a volver a España, que incluso me explicaba Amapola que para que ella pudiera venir a ver a su familia, la nacionalizó francesa para no tener que pasar por el consulado español en la etapa franquista. Es decir, la primera vez que Amapola vino a conocer a su familia barcelonesa y mataronina, pues ella tenía creo que 14 o 16 años por lo que me explicó y lo hizo como francesa. Hasta entonces no estaba nacionalizada francesa, se había mantenido como española, como hija de españoles y viviendo en Francia, naturalizada en Francia. Pues él ya a partir de la muerte de Franco ya empezó a venir y a ver a su familia y demás, y él quería estar enterrado con su padre y con su madre, ¿no? Entonces, cuando murió en 2005, le incineraron y al año siguiente, después de muchos trámites, porque se ve que eso de pasar un cadáver o un cadáver incinerado, aunque esté incinerado, es una cosa muy complicada, pues lo enterraron en el mismo nicho del cementerio de Mataró, ¿no? Que fue uno de los sitios que visitamos. Y que, Vale. bueno, En ese libro se podrá leer por qué Mataró, la cooperativa del vidrio y toda claro, esa claro, historia, que no la vamos sí. a contar ahora porque ya no nos queda tiempo casi para nada. El libro, para acabar la gira, ¿estás contento de cómo ha ido? Sería una Bueno, pregunta. yo estoy muy contento de la gira en primer lugar porque me ha permitido estar muy cerca de Amapola y de su pareja, Daniel, por cierto, Ah, una persona sindicalista francesa muy brillante con la que hemos podido hablar de muchas cosas respecto del sindicalismo como el nuestro, independiente, autogestionario, etcétera. Yo creo que ha sido muy interesante porque en todos los sitios se nos ha recibido muy bien. Bueno, la gira ha sido Madrid, Valencia, Barcelona, Mataró. Eh, creo que, no sé cuánto tiempo me queda, pero creo que tengo que tener un especial reconocimiento para Valencia y para la Federación Local de la CGT de Valencia por, el, por la placa, bueno, por el acto que hicimos ante el muro de tiro de Paterna, en la placa colocada, evidentemente por todo el trato, ¿no? Pero especialmente
especialmente por este detalle. Y luego también o sea, yo creo que los dos sitios donde se han dado aspectos más humanos y más interesantes han sido Valencia y Mataró, ¿no? En Mataró, donde ella ha sido muy bien recibida, donde hemos podido, pues eso, ir al cementerio a honrar a sus mayores ya muertos, y donde, pues, bueno, pues quizás hemos tenido la presentación más importante, de casi 100 personas en una sala del Ayuntamiento de Mataró, y también por los regalos que allí le han hecho, y por digamos, bueno, por los reconocimientos, ¿no? A ella también le ha servido para ver, pues que su abuelo tiene una plaza en Barcelona, que sabía que estaba, pero que no había visto el monolito. Ha podido ver en directo, pues, el monumento que también tiene en Mataró, y que se ilumina una vez al año, cada 24 de julio, al atardecer, a la hora justamente en que fue fusilado, las 19:30 y algo, ahora no recuerdo exactamente 30 y cuánto. Y bueno, a ese nivel ha sido, pues, muy interesante. Yo creo que se han vendido, en la gira también se han vendido bastante libros, pero bueno, esto quizás es lo menor. Ahora mismo el libro está rodando, lo encontráis en la Distri, y lo encontráis en la Distri en Valencia, y en cualquier librería de estas, que no son el Corte Inglés, ni la Casa del Libro, ni ninguna de estas cosas, porque la estamos distribuyendo a través de distribuidoras, digamos, diferentes, alternativas, o como queráis llamarles, ¿no? Vale, como Y, no nos queda mucho tiempo, el libro, has dicho, son mm, 500 páginas, ahí se puede enterar mucho más la gente, sí, incluso la más cercana de quién era Joan Peiró, sí, que a lo mejor para algunos solo nos suene el nombre y algún detalle con los que he nombrado yo, cuál fue su vida, el renunciar a lo que renunció y preferir ser fusilado sí. antes que aceptar una propuesta del sindicalismo vertical de entonces y del franquismo, Mm. etcétera, etcétera. El libro dices que está en la Distri, que sepa que la gente que nos escucha desde cualquier lugar, si accede a la Distri, le puede llegar a cualquier rincón del Estado español. No son la Distri, no solo vende libros en Valencia o Ujú. en la CGT en el local, sino que vende libros y se envían por correo a cualquier lugar de, por lo menos que yo sepa, de la península. Así que lo puede encontrar en las librerías enrolladas que decíamos antes o más majas que hay en muchos sitios, pero si está en algún lugar que no lo encuentra, lo puede conseguir de esa manera pidiéndolo a la distri que se lo envían a su casa sin ningún problema. Y Y, di tú lo que quieras, lo último, no, no, y también porque nos tenemos que alargar. Sí, recordar que como esto, la Fundación lo ha hecho con la inestimable colaboración de la CGT, a la que quiero agradecer que cuando hicimos la propuesta fuera aprobada por unanimidad, pues también decir que en principio, si todo ha ido bien en la distribución, todos los sindicatos de la CGT tienen un ejemplar, ¿eh? Entonces, yo ya no sé, una vez que ha llegado a los sindicatos, si lo han dejado en la biblioteca del sindicato o cómo, pero oh, digo que, no, luego lo pero tiene en su digo que casa, en principio se supone que está en el sindicato. que está en el sindicato y tal, porque era también una de las cosas que queríamos, ¿no? Que nos apetecía. Es decir, se ha hecho una tirada suficiente como para que fuera a las librerías, y como para que toda la gente, que a lo mejor, pues, el libro es muy barato para vale 20 euros. 20 euros, 500 páginas. Sí, sí, es baratísimo, vamos, una Sí, 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 pasada. sí, sí, sí. No, no, vamos, si no hubiéramos tenido el apoyo de CGT, no se hubiera podido hacer a ese precio, hubiera salido muy caro, y por tanto hubiera sido mucho más difícil de mover y de distribuir, ¿no? Bueno, la idea era que nos interesaba más que la gente conociera eh, a esta personaje, digamos, y conociera la época y todo lo demás, y conociera la obra de su hijo, que le dedicó muchas horas y mucho tiempo, que cualquier otra cosa, ¿no? Que obtener un beneficio que no vamos a obtener, desde luego, ¿no?
Pero Mm. bueno, que también si alguien nos escucha, es de CGT, de no sé qué sindicato de donde sea, pues que sepa que en principio, así todo ha ido bien en la distribución que se ha hecho de manera centralizada. En principio en su sindicato debe haber un ejemplar por aquello que se lo pueden pasar de unos a otros y de unas a otras y leerlo. Y luego, evidentemente, que yo en concreto y otras personas de la fundación, pues estamos dispuestos a ir a presentarlo donde consideréis. Con Ana Amapola va a ser muy complicado porque ella vive en París y tiene algún problema de movilidad y quizás vuelva a venir en algún otro momento, pero que, bueno, si alguien necesita que se haga una promo especial o que vayamos a analizarlo o lo que sea, pues que eso está ahí abierto. ¿Eh? Ahí queda. Nos vamos porque nos echan, ¿vale? Vale, pues Emily, qué le vamos a hacer? ¿qué le Así vamos a es, hacer? así es, así es. La semana que viene volvemos a hablar de lo que sea, de lo que pase o de lo mismo, quién sabe. Muy Mm, bien. Emily, gracias por estar ahí, que haya salud, que vaya bien y hasta la próxima, ¿vale? Vale, muchas gracias, cuidaros mucho.